A las 7 de la mañana, Carmen, una joven de 28 años desempleada, apareció en la puerta del pequeño piso que su hermana Isabel alquilaba a sus padres en un barrio tranquilo de Alcalá de Henares. Me voy a quedar a vivir aquí, anunció Carmen con una sonrisa forzada, cargando dos enormes maletas, un bolso de diseño y un bolso de deporte que parecía más un contenedor de mudanza. Isabel, que trabajaba como especialista en marketing digital para una agencia emergente en el centro de Madrid, apenas pudo reaccionar cuando recibió la llamada de su madre. Vamos a doblarte el alquiler para cubrir los gastos extras. Isabel llevaba años construyendo una vida independiente, con un trabajo estable y un apartamento acogedor que había convertido en su refugio. La pequeña vivienda de un dormitorio tenía un sofá seccional de terciopelo color burdeos que Isabel había pagado a plazos, una mesa de café restaurada que encontró en un mercadillo de lavapiés y estanterías repletas de libros sobre psicología y marketing, junto con vinilos que coleccionaba desde la universidad. Su cocina, aunque compacta, estaba equipada con electrodomésticos de alta gama, una batidora Vitamix que se había comprado con su primer bonus y una máquina de café expreso que se regaló en su último cumpleaños. Su dormitorio era un santuario íntimo con sábanas de algodón egipcio y un rincón de lectura junto a la ventana, desde donde veía el amanecer madrileño mientras disfrutaba de un café. Pero todo ese equilibrio se vino abajo con la inesperada llegada de Carmen. La joven, con el pelo recogido en una coleta desordenada, los ojos hinchados por el insomnio o las lágrimas, parecía llevar consigo más problemas que maletas. Mark me engañó con una compañera de trabajo, confesó mientras dejaba caer sus cosas en el salón. Y en la tienda donde trabajaba, no me daban ni un día para recuperarme. Así que me tuve que ir. Isabel, vestida con un pijama de seda azul marino que acariciaba suavemente su piel, intentó mantener la calma. Carmen, este apartamento tiene un solo dormitorio. ¿Por qué no viniste a nuestros padres? Casa de ellos está en obras. El cuarto de invitados está hecho un desastre, respondió Carmen, dejando caer un suspiro dramático mientras se acurrucaba en el sofá, que ahora parecía demasiado pequeño para dos. Y con todos esos batidos verdes y quinoa que cocina mamá, acabaría loca. La tensión creció en el aire como el vapor de un café recién hecho. Isabel se sentía atrapada, invadida en su espacio y en su vida. Intentó poner reglas, pero la hermana mayor chocaba contra una pared de indiferencia y quejas. ¿Contrato de compañeras de piso? Si somos hermanas, se burlaba Carmen, mientras esparcía ropa por el salón y ponía música a todo volumen. La situación se volvió insostenible. Isabel veía cómo sus ahorros menguaban con las facturas de luz y agua que se disparaban, y cómo su rendimiento en el trabajo comenzaba a resentirse. Su jefe, Diana, le llamó la atención por un retraso, pero Isabel apenas pudo explicarse con un suspiro. Problemas familiares. La gota que colmó el vaso fue la llamada de su padre con una noticia inesperada. Debían reunirse esa misma noche para hablar sobre el alquiler y la convivencia. Isabel sintió un nudo en el estómago, como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué nuevas reglas o imposiciones le aguardarían? ¿Sería capaz de mantener su independencia o sucumbiría a la presión familiar? Mientras tanto, Carmen parecía cada vez más cómoda, como una tormenta que había encontrado su ojo en el pequeño apartamento. Isabel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que esa noche no solo se decidiría el futuro de su hogar, sino también el destino de su relación con la familia. En el aire flotaba una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde estaría Isabel dispuesta a llegar para recuperar su vida? Al caer la tarde, Isabel se preparó para la reunión familiar con una mezcla de nervios y determinación. Eligió un vestido ajustado color borgoña que realzaba su figura sin caer en la ostentación, acompañado de unos tacones negros de charol que hacían un suave clic en el suelo de madera cada vez que caminaba. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un delicado collar de plata descansaba sobre su clavícula, recordándole la fuerza que necesitaba reunir. Cuando sus padres y Carmen llegaron, Isabel notó de inmediato la carpeta que su padre llevaba bajo el brazo, un símbolo tangible de la seriedad de aquella conversación. Su madre, con una sonrisa forzada y un delantal manchado que evidenciaba el esfuerzo en la cena, colocó un plato humeante de tortilla de patata sobre la mesa, intentando aliviar la tensión con gestos de normalidad. La charla comenzó con palabras aparentemente amables, pero pronto se tornó en un interrogatorio velado. Su padre deslizó la carpeta sobre la mesa y habló con voz firme. Isabel, después de un mes con Carmen, hemos revisado el contrato de alquiler. La convivencia ha duplicado los gastos y el desgaste del piso. Por eso,
El alquiler se duplicará a partir del próximo mes. Isabel sintió que el mundo se aceleraba a su alrededor. ¿Duplicar el alquiler? Pero Carmen no está pagando nada y ni siquiera tiene trabajo, replicó, tratando de mantener la voz serena. Exacto. Y tú cubrirás esos costes hasta que ella pueda contribuir, insistió su padre, cruzando los brazos. Carmen la miraba con una mezcla de culpa y desafío, sentada en el sofá con las piernas cruzadas y una camiseta holgada que dejaba entrever un tatuaje en el hombro, un detalle rebelde que Isabel siempre había envidiado. La conversación se tornó un tira y afloja, con reproches velados y recuerdos de favores pasados. Su madre, con voz dulce pero firme, recordó cómo habían ofrecido el piso a Isabel a un precio especial, insinuando que debía mostrar más gratitud y sacrificio. Isabel se mordió el labio, sintiendo como la frustración y la rabia se mezclaban en un cóctel amargo. Cuando la noche parecía que no tendría fin, Isabel tomó una decisión interior. Sin alzar la voz, dijo con firmeza, no puedo aceptar estas condiciones. No voy a pagar el doble por algo que no es justo. Tengo derecho a vivir en un espacio que sea mío y a tomar decisiones sobre mi vida. El silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Carmen, con una sonrisa sarcástica, murmuró, claro, porque tú siempre has sido la responsable y yo la que arruina todo. Isabel sintió un cosquilleo incómodo recorriendo su espalda, pero mantuvo la mirada fija en su hermana. Sabía que aquella era solo la primera batalla de una guerra más larga. Al despedirse, su padre dejó caer una última amenaza velada, piénsatelo bien, Isabel. Esto puede afectar a toda la familia. Esa noche, mientras se quitaba los tacones y se miraba al espejo, Isabel vio reflejada no solo la imagen de una mujer cansada, sino también la de alguien a punto de romper cadenas. Sabía que debía actuar rápido, que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente, pero, justo cuando apagaba la luz, un mensaje inesperado apareció en su móvil. Era de Carmen. ¿Por qué no me dijiste que habías encontrado un secreto en el contrato? Creo que hay algo que deberíamos saber antes de que esto empeore. Isabel frunció el ceño. ¿Qué secreto ocultaba su hermana? ¿Y qué consecuencias tendría para ambas? La historia apenas comenzaba, y la oscuridad de aquella noche presagiaba un giro que nadie esperaba. Al día siguiente, Isabel se levantó con el peso de la noche en los hombros pero también con una chispa renovada de determinación. Se vistió con unos pantalones de cuero ajustados que realzaban sus largas piernas y una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever la silueta de un delicado sujetador de encaje negro, un toque de sensualidad contenida que solo ella conocía. Sus zapatos de tacón medio golpeaban el suelo con un ritmo firme mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, donde el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Antes de salir, decidió revisar nuevamente el contrato de alquiler, buscando con lupa cualquier cláusula que pudiera darle ventaja. Fue entonces cuando descubrió una letra pequeña, casi imperceptible, que indicaba que el contrato era mensual y que cualquier cambio en las condiciones debía ser notificado con un mes de antelación. Lo más importante, que ningún aumento unilateral del alquiler podía aplicarse sin su consentimiento previo. Con el corazón latiendo rápido, Isabel envió un mensaje a Laura, su amiga y abogada en ciernes. ¿Esto significa que puedo negarme a pagar el aumento? Necesito tu opinión urgente. Mientras esperaba respuesta, recibió un mensaje de Carmen, inesperadamente conciliador. Mira, Isabel, sé que esto es difícil, pero tal vez podamos encontrar una solución juntas. No quiero arruinar tu vida ni la mía, Isabel suspiró. Por primera vez, su hermana parecía menos una tormenta y más un río caudaloso que podía aprender a canalizarse. En la agencia donde trabajaba, Isabel se esforzaba por mantener la concentración, aunque su mente divagaba entre estrategias de marketing y planes para recuperar su independencia. Durante una reunión con su jefe, Diana, que lucía un conjunto elegante pero relajado, con pantalones de lino y una blusa de seda color coral, Isabel sintió el peso de la preocupación. Isabel, ¿todo bien? ¿Has estado distraída últimamente?, preguntó Diana con tono amable pero firme. Familia, respondió Isabel con una sonrisa cansada. Pero estoy en ello. Al terminar su jornada, Isabel decidió visitar a Vanessa, la agente inmobiliaria que le había mostrado algunos pisos. Vestida con una chaqueta vaquera ligeramente desgastada y unos vaqueros ajustados, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Vanessa le mostró un pequeño apartamento en Vallecas, con paredes blancas, suelos de tarima y un balcón desde donde se veía el parque lineal del Manzanares. No es tan céntrico como tu actual piso, pero es luminoso y tranquilo,
aseguró Vanessa mientras Isabel imaginaba cómo podría transformar ese espacio en su nuevo santuario. De regreso a casa, Isabel encontró a Carmen jugando con su teléfono en el salón, rodeada de montones de ropa y maquillaje esparcidos por doquier. ¿Has pensado en buscar trabajo?, preguntó Isabel con suavidad. Carmen la miró y respondió con una sonrisa irónica. Estoy trabajando en mi marca personal, en Instagram. Isabel se mordió el labio, intentando no soltar una carcajada. Ah, sí. ¿Y eso paga las facturas? Por ahora, no, admitió Carmen, pero quién sabe, igual terminó siendo la próxima influencer del barrio. El choque de realidades entre las dos hermanas parecía inevitable, pero en ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente de Isabel, y si, en lugar de pelear, encontraban una manera de apoyarse mutuamente, cada una respetando los límites de la otra. Justo cuando parecía que la tormenta podía amainar, Isabel recibió un correo electrónico con un archivo adjunto. Era un documento firmado por sus padres, en el que se autorizaba a Carmen a quedarse indefinidamente en el piso, sin contribuir económicamente. La firma de su madre y su padre relucía con frialdad en la pantalla. Isabel cerró el portátil con un suspiro profundo y pensó, esto no es solo una batalla por un apartamento. Es una guerra familiar. Y tengo que estar lista para lo que venga. Esa noche, mientras la ciudad dormía, una sombra se movía tras las ventanas del apartamento, un secreto oculto, esperando ser descubierto. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco y una ligera bruma que cubría las calles empedradas de Alcalá de Henares. Isabel, vestida con un conjunto elegante pero cómodo, unos pantalones de lino beige y una blusa de seda color marfil que dejaba entrever un sutil escote, decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. Sus tacones de antemarrón resonaban con decisión sobre el suelo mientras caminaba hacia la estación de tren para encontrarse con Vanessa, la agente inmobiliaria que le había prometido opciones reales y asequibles. Vanessa, una mujer menuda con gafas de pasta y una sonrisa franca, le mostró un piso modesto pero luminoso en el barrio de Lavapiés. La vivienda tenía techos altos, azulejos antiguos en la cocina y un balcón que daba a un patio interior lleno de bugambillas en flor. No es un palacio, pero puedes hacerlo tuyo, dijo Vanessa mientras Isabel tocaba con dedos temblorosos la pared desconchada, imaginando las posibilidades. De regreso al apartamento, Isabel encontró a Carmen sentada en el sofá, rodeada de una montaña de ropa y con el móvil en la mano, absorta en Instagram. Llevaba una camiseta oversize con un estampado de flamencos rosas y unos pantalones cortos de mezclilla que dejaban ver sus largas piernas bronceadas. Su expresión era una mezcla de desafío y vulnerabilidad, como si supiera que la convivencia estaba a punto de romperse. ¿Has pensado en buscar trabajo de verdad?, preguntó Isabel, intentando no sonar demasiado dura. Mientras se servía un café en la pequeña cocina, Carmen levantó la mirada, con una sonrisa irónica y un brillo pícaro en los ojos. Estoy trabajando en mi marca personal. ¿No has visto que ya tengo 1000 seguidores? Isabel no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Y con eso pagas la luz y el alquiler? Por ahora no, pero ya verás. Voy a ser la próxima influencer del barrio, replicó Carmen mientras se acomodaba con descaro, dejando un par de pelusas sobre el sofá impecable de Isabel. Esa tarde, Isabel recibió un correo electrónico con un archivo adjunto que le heló la sangre, un documento firmado por sus padres autorizando a Carmen a quedarse indefinidamente en el piso sin aportar un céntimo. La firma de su madre, elegante y firme, parecía un decreto inamovible. Isabel cerró el portátil con un suspiro profundo y se preguntó cuánto tiempo más podría sostener esa situación sin perderse a sí misma. Al caer la noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, una sombra se deslizó tras las ventanas del apartamento. Nadie sabía que un secreto oculto acechaba en las paredes, un misterio que cambiaría para siempre el destino de Isabel y Carmen. ¿Qué ocultaban realmente sus padres? ¿Y qué consecuencias tendría para las dos hermanas? La tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino para Isabel. La presión en el trabajo aumentaba y la convivencia con Carmen se tornaba cada vez más insoportable. Isabel, que solía vestirse con elegancia para sus videollamadas, blusas de seda, faldas lápiz y tacones que deslizaban suavemente por el suelo, ahora se encontraba en pijama gran parte del día, con el cabello recogido en un moño desordenado y sin tiempo para cuidar de sí misma. Carmen, en cambio, parecía dominar el espacio con una confianza insolente. Vestía pantalones de chándal rosas y sudaderas con capucha, y su risa estridente resonaba por todo el piso, mezclándose con la música de fondo y las llamadas interminables con sus amigas.
El salón, antes impecable, se había convertido en un caos de ropa tirada, maquillaje esparcido y platos sucios acumulándose en la mesa de centro. Una mañana, Isabel se preparaba para una reunión crucial con un cliente importante cuando, al entrar en la cocina, encontró a Carmen revolviendo en su despensa, con una expresión de no me mires así y una camiseta corta que dejaba al descubierto su abdomen tonificado. ¿Podrías no tocar mi comida sin preguntar?, preguntó Isabel con voz tensa. Relájate, que solo cogí unas galletas, respondió Carmen con una sonrisa ladina mientras se recostaba en el marco de la puerta, dejando ver un tatuaje pequeño en la muñeca, símbolo de un pasado rebelde que Isabel apenas conocía. La tensión era palpable, pero Isabel sabía que tenía que mantener la calma para no romper la poca paz que quedaba. Esa misma tarde, Isabel recibió un mensaje de Laura. Tengo noticias. He hablado con un abogado inmobiliario y parece que tus padres podrían estar incumpliendo la ley con ese contrato. ¿Quieres que te ayude a investigar? Isabel sintió una mezcla de alivio y esperanza. Quizás, por fin, podría tomar las riendas de su vida y poner fin a aquella situación que la estaba consumiendo, pero justo cuando pensaba en cómo comenzar la batalla legal, una llamada inesperada alteró el curso de todo. Era su padre, con voz grave y sin rodeos. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre ese apartamento y sobre tu madre. El corazón de Isabel se aceleró. La verdad que había estado oculta durante años estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras colgaba el teléfono, Isabel se quedó mirando por la ventana, con el reflejo de las luces de la ciudad titilando en sus ojos. La tormenta familiar no solo amenazaba su hogar, sino también la esencia misma de su historia. ¿Estaba preparada para descubrir lo que sus padres habían estado escondiendo? ¿Y cómo afectaría eso a su relación con Carmen? La respuesta, como siempre, estaba en el aire, esperando el momento justo para revelarse. Esa misma noche, Isabel decidió preparar una taza de té en su pequeña cocina, vestida con un camisón de seda negro que rozaba sus muslos, mientras la luz tenue de la lámpara creaba sombras suaves en las paredes blancas. El aroma a jazmín llenaba el aire, tratando de calmar la tormenta interna que llevaba semanas creciendo. Su móvil vibró con un mensaje inesperado. Era de su padre. Ven a casa mañana a las 8. Hay cosas que debes saber. No te retrases. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué secretos ocultaban sus padres? ¿Por qué tanta urgencia? Al día siguiente, Isabel tomó el tren hacia el pueblo donde había crecido, un lugar llamado Chinchón, famoso por su plaza mayor y sus calles empedradas. Se vistió con unos jeans ajustados y una blusa ligera color burdeos que dejaba entrever un collar delicado, símbolo de su independencia. Caminó con paso firme hacia la casa familiar, donde sus padres le esperaban en el salón, bajo la luz cálida de una lámpara antigua. Su padre, con el ceño fruncido y una expresión grave, abrió un viejo maletín y sacó una carpeta amarillenta. Isabel, hay algo que nunca te hemos contado. Este apartamento no es lo que crees. Su madre, elegante pero con los ojos vidriosos, añadió. Hace años, compramos ese piso con la condición de que fuera un patrimonio familiar, pero hay una cláusula oculta en la escritura que podría complicar las cosas. Isabel frunció el ceño, sintiendo como una mezcla de sorpresa y desconfianza se apoderaba de ella. ¿Qué tipo de cláusula? Su padre suspiró y comenzó a explicar que, por motivos legales y fiscales, el apartamento estaba ligado a una hipoteca con condiciones estrictas que impedían modificaciones sin consentimiento familiar, y que cualquier cambio en el contrato debía pasar por ellos. Además, el contrato que Isabel había firmado era, en realidad, un mero acuerdo informal. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había construido, su independencia, sus ahorros, parecía estar en peligro. Mientras intentaba digerir la noticia, su madre le advirtió con voz baja. Debes entender que todo esto es para proteger a la familia. No queremos que te veas envuelta en problemas, pero tampoco podemos permitir que tomes decisiones sin consultarnos. Isabel, con una mezcla de tristeza y rabia, respondió, lo que necesito es respeto y libertad para vivir mi vida. No un permiso para existir. En ese instante, sonó su móvil. Era un mensaje de Carmen. ¿Sabes que encontré algo en el trastero del piso? No es solo un secreto legal, hay algo más. Algo que podría cambiarlo todo. Tenemos que hablar. La habitación se quedó en silencio, salvo por el latido acelerado del corazón de Isabel. Podría estar preparándose para una verdad aún más profunda y peligrosa. La historia, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a desvelar sus capas más oscuras. Esa misma tarde,
Isabel volvió al piso con el peso de las revelaciones familiares clavado en el pecho. Se vistió con un vestido negro ajustado que rozaba justo por encima de las rodillas, combinado con unos botines de tacón medio que marcaban su paso decidido. Su pelo, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro donde se dibujaba una mezcla de cansancio y determinación. Al entrar, encontró a Carmen en el salón, rodeada de cajas abiertas y objetos esparcidos, como si estuviera buscando algo importante. Llevaba una camiseta gris sin mangas que dejaba al descubierto sus brazos tonificados y unos pantalones deportivos rotos, el contraste perfecto entre su rebeldía y la fragilidad que Isabel comenzaba a entender. ¿Qué has encontrado?, preguntó Isabel, mientras se sentaba en el sofá, aún sintiendo el eco de las palabras de sus padres. Carmen la miró con una mezcla de nervios y complicidad y sacó de una caja un viejo cuaderno de tapas gastadas. Esto estaba escondido en el trastero. Parece ser el diario de la anterior inquilina, alguien que vivió aquí hace años. Isabel tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo el peso de secretos ajenos y propios. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de anotaciones sobre disputas legales, amenazas veladas y menciones a documentos ocultos relacionados con el apartamento. ¿Crees que esto tiene algo que ver con lo que nos contó papá?, preguntó Isabel, con la voz un susurro. Más de lo que imaginas, respondió Carmen, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. Y creo que deberíamos investigar antes de que esto se nos escape de las manos. En ese momento, el teléfono de Isabel sonó con insistencia. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave y pausada le advirtió: deja de hurgar en lo que no te pertenece, Isabel. No sabes en qué te estás metiendo. El corazón de Isabel se aceleró, y una sombra de miedo la recorrió. Pero, en lugar de retroceder, sintió que una fuerza nueva la impulsaba a seguir adelante. Mientras el sol se ponía tras las ventanas, bañando el apartamento en tonos anaranjados, Isabel y Carmen sellaron un pacto silencioso. No solo lucharían por su independencia, sino que desvelarían el misterio que había estado enterrado bajo capas de mentiras y silencios familiares. La calma antes de la tormenta había terminado, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La noche cayó sobre Alcalá de Henares con un manto oscuro y silencioso, roto solo por el susurro del viento que colaba su frío entre las persianas del apartamento de Isabel. Ella, vestida con una blusa de encaje negro que dejaba al descubierto apenas un destello de piel, y unos vaqueros ajustados, se sentó junto a la ventana, el cuaderno antiguo descansando sobre sus rodillas. La tenue luz de una lámpara de mesa dibujaba sombras juguetonas sobre su rostro, donde se mezclaban la inquietud y la determinación. Carmen, con una camiseta oversize que caía despreocupadamente sobre un hombro, y leggings oscuros, hojeaba nerviosa las páginas del diario, sus labios moviéndose en un murmullo apenas audible mientras leía fragmentos en voz baja. El ambiente estaba cargado de una tensión casi eléctrica, como si las paredes mismas guardaran secretos que temían ser revelados. De repente, un sonido seco proveniente del pasillo las hizo alzar la vista al unísono. Nadie más debería estar en el edificio a esas horas. Isabel se levantó lentamente, caminando hacia la puerta con paso firme pero sigiloso, mientras su corazón latía con fuerza. Al abrir, no había nadie. Solo un pequeño paquete envuelto en papel craft y atado con cuerda descansaba en el suelo. Con manos temblorosas, Isabel recogió el paquete y volvió al salón. Al desenvolverlo, encontró una llave antigua y una nota que decía: la verdad está donde menos la esperas. No confíes en nadie. Ambas hermanas intercambiaron una mirada cargada de misterio y miedo, pero también de una inesperada complicidad. Isabel susurró: esto acaba de ponerse mucho más complicado y peligroso. Mientras la cámara imaginaria se alejaba del apartamento, dejando ver las luces parpadeantes de la ciudad, la voz en off susurraba: ¿qué abrirá esa llave? ¿Quién dejó el mensaje? Y, sobre todo, ¿a dónde las llevará esta nueva pista? El suspense se espesaba, y el destino de Isabel y Carmen pendía de un hilo invisible, listo para desatar una tormenta aún más intensa. Al amanecer, Isabel se despertó con la llave en la mano, fría y pesada como el peso de las preguntas sin respuesta. Se vistió con unos pantalones ajustados de cuero negro y una camisa blanca ligeramente desabotonada que dejaba entrever un collar fino, símbolo de su nueva fortaleza. Su cabello, suelto y ligeramente despeinado, caía sobre sus hombros mientras miraba fijamente el paquete y la nota. Decidió salir a recorrer el edificio, comenzando por el sótano, un lugar oscuro y polvoriento que siempre le había dado cierta aprensión.
Las paredes de ladrillo visto y las tuberías expuestas creaban un laberinto silencioso bajo sus pies. Con cada paso, la llave brillaba en su mano, como si quisiera guiarla hacia algo oculto. Finalmente, llegó a una puerta vieja y oxidada que nunca antes había abierto. Con manos firmes, introdujo la llave y giró el cilindro. Un chirrido resonó en el silencio, y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oculta llena de cajas, documentos antiguos y fotografías enmarcadas. Isabel comenzó a examinar el contenido y encontró papeles que hablaban de un acuerdo familiar secreto, una deuda oculta y un testamento olvidado que vinculaba el apartamento a un legado mucho más complejo de lo que había imaginado. Mientras tanto, su móvil vibró con un mensaje inesperado: no sigas hurgando o te arrepentirás. No tenía remitente, el miedo y la adrenalina se mezclaron en su pecho, pero Isabel sabía que estaba demasiado cerca de la verdad para echarse atrás. Al salir del sótano, la luz del sol entraba con fuerza por las ventanas, iluminando un camino incierto pero lleno de promesas. Carmen le esperaba en el salón, lista para acompañarla en lo que fuera necesario. Juntas, con la determinación pintada en sus rostros, se preparaban para desentrañar un misterio que podría cambiar no solo su hogar, sino también sus vidas para siempre. Y mientras la puerta del sótano se cerraba tras ellas con un último eco, una figura observaba desde la penumbra, con una sonrisa enigmática y planes ocultos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes, Isabel y Carmen se sumergieron en la investigación del legado oculto. En la mesa del comedor, bajo la luz cálida de una lámpara de araña que Isabel había heredado de su abuela, extendieron documentos amarillentos, fotografías y cartas antiguas. Isabel, con una blusa de encaje color vino que contrastaba con sus jeans oscuros, leía en voz alta mientras Carmen, con una camiseta ajustada y pantalones de tiro alto, tomaba notas en un cuaderno desgastado. Descubrieron que el apartamento formaba parte de una herencia familiar complicada, ligada a una antigua deuda que sus padres habían intentado ocultar para protegerlas. La deuda, sin embargo, amenazaba con desencadenar procesos legales que podían dejarla sin techo. Una noche, cuando Isabel regresaba tarde del trabajo, notó que alguien había dejado una nota pegada en la puerta: deja de buscar o perderás lo que más quieres. La amenaza era clara, pero su determinación solo se fortaleció. Decidieron buscar ayuda fuera de la familia. Contactaron con un abogado experto en herencias y contratos, que les aconsejó recopilar toda la documentación posible y prepararse para una batalla legal intensa. Mientras tanto, la relación entre las hermanas se transformaba. De rivales a cómplices, su vínculo se fortalecía con cada secreto descubierto y cada obstáculo superado, pero, justo cuando parecía que tenían el control, un giro inesperado apareció. Un paquete sin remitente llegó al apartamento. Dentro, una fotografía antigua mostraba a sus padres jóvenes, junto a un hombre desconocido, con una expresión grave y una sombra de misterio en sus ojos. La pregunta que quedó flotando en el aire fue tan inquietante como el silencio que siguió: ¿quién era ese hombre? ¿Y qué papel jugaba en el secreto familiar? La historia seguía adelante, con más secretos, más mentiras y una verdad que estaba a punto de estallar.